y después de la música disco nos vamos a meter con la economía. En una situación siempre muy particular, pero en un contexto que se acrecienta de diferentes perspectivas, y creo que se está tensando demasiado, ¿no? Pero vamos a hablar con alguien que sabe mucho más que nosotros de esta disciplina. Adrián Reusse. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Cómo estás, querido? Dos cosas. A ver. Uno, pasar de la música disco a la economía vos solo. Es buenísima. Eso te lo dijo María Alejandra Meiriño. No, lo digo yo. No, eso lo hablaste con María. Mirá, te lo digo, pero mirá. No, te lo juro que no. Te apuesto lo que quieras. Apuesto lo que quieras, que lo hablaste con María Alejandra Meiriño, nuestra productora. Para nada. Le dije, hablaste con ella y le dijiste, ella te dijo, cuando salgas al aire, decíselo. Seguro. Te lo está diciendo porque se lo dije yo antes de ponerlo. ¿Viste? Acá acaba de confirmar, acaba de confirmármelo. No es cierto. Mirá, ustedes dos tienen otro diálogo por cuerdas separadas. Bueno, no importa, está bien. Me la banco, no tengo problema. Y la segunda cosa es Sí. que estoy totalmente en desacuerdo con que se está pensando mucho. Vos decís que... Y bueno, pero pensar mucho no significa que pensar bien, o sea, no quiere decir que haya una calificación, espera. Puede ser cuantitativa la situación bueno, sí. y no cualitativa. Vamos a ponerlo en estos términos, se está pensando mucho por caminos convencionales y reflexionando poco. Bien. Si se quiere. Bien. Ahí podemos llegar a un acuerdo. Dale, escuchame una cosa, y esto que vos planteás de la acumulación y de la necesidad de la desposesión que plantea el capital. De la acumulación por desposesión. Sí. De la acumulación por desposesión. Sí. Este es un término muy, digamos, es muy nuevo, es un término... Yo no lo había escuchado nunca, no sé si lo inventaste vos. No, es de un término de un inglés, que ahí lo pongo en la nota que vos leíste seguramente. Sí. Es un inglés que se llama David Harvey, que es una especie de rockstar del pensamiento marxista moderno, digamos. Cada vez que viene a la Argentina, que viene bastante frecuentemente, es masoquista. Rockstar quiere decir, llena la Facultad de Ciencias Sociales, porque es impresionante, un tipo que tiene muchos libros difundidos desde hace unos cuantos años, un tipo bastante grande, que plantea una cosa que es bastante interesante, que tiene que ver con la secuencia en la que Marx describe el capitalismo, la secuencia histórica en la que Marx describe el capitalismo. Marx describe que hubo, esto lo conocemos casi todos los que trabajamos sobre el tema, que la acumulación, por eso se llama originaria, es la acumulación de recursos previa a la asunción del capitalismo, como por ejemplo el cercado de tierras, la colonización, todos los sustentos materiales que después dieron origen al capitalismo. Tráemelo a hoy. Que son, Tráemelo a hoy. Y lo que dice Harvey, que es lo que lo trae hoy, dice, esa secuencia histórica se termina cuando el capitalismo empieza a acumular, digamos, explotando al hombre, digamos, en las relaciones capitalistas de producción clásicas, es decir, mediante la fabricación de mercancías. Lo que dice Harvey es que esa acumulación originaria no se terminó nunca, es decir, acompaña al capitalismo durante todo el periodo y se nota, durante todo el desarrollo del capitalismo, incluso hasta hoy, y se nota mucho más cuando el capitalismo está en crisis justamente en el campo de la explotación clásica. Es decir, la acumulación por desposesión es cuando otros capitales que no encuentran forma de valorizarse mediante la fabricación de cosas, digamos, que es la clásica forma de acumular del capital, aparecen otras formas de valorización que son por desposesión, es decir, que es básicamente arrebato de otras herencias y de arrebatos de otros derechos de propiedad, algunos en forma violenta y otras en forma más sutil, digamos. Esto va desde el endeudamiento externo, la especulación inmobiliaria, sin embargo, hoy por hoy parece la privatización de servicios públicos. Hoy parece como que el capitalismo no se discute, Adrián. Lo que bueno que se puede discutir hoy, esto lo están diciendo incluso los diferentes candidatos, ¿no? Lo que se discute es su puesta en práctica, de qué manera se lo intenta humanizar y todo eso. Yo no estoy cuestionando, yo lo estoy describiendo. Sí.
O sea, lo que Harvey hace, digamos, y yo concuerdo con eso, es una descripción del estado actual del capitalismo. No dice nada, no propone soluciones al respecto. Qué matado. No, sí, las propone, pero no son aplicables en esta etapa y menos en esta etapa histórica. No es que no las propone, sí, las propone, son soluciones que digamos, que tienen que ver con desde la formación de alianzas contra el neoliberalismo, que digamos el principal artificio ideológico de esta acumulación por disposición, hasta soluciones como la expropiación de los medios de producción clásica del marxismo, digamos, ¿no? Lo que sí describe es un estado de cosas que que se puede ver, por ejemplo, muy bien con la elección de Lula, aunque parezca joda. No parece joda. Vos sabés que yo pensé en vos con lo de Lula, incluso con la necesidad de la delegación argentina en ir a manguear unos mangos, porque incluso es un juego desde el lenguaje, ¿no? Porque conozco toda tu postura sobre el tema de la situación bimonetaria y bueno, vos sabés que todos sabemos que es una situación extrema que es la dolarización. Entonces hice un juego de palabras y pensé en vos, digo, en vez de dolarización por ahí puede ser realización por el tema de la moneda brasileña. Ahora, también puede ser realizarse, quizás ahí podamos justamente proyectarnos un poco mejor, digo, en la utilización de esa moneda. Claro, yo creo que, bueno, fíjate vos que no casualmente Brasil disfruta una soberanía monetaria que la Argentina no tiene. Pues en primer lugar, y que se reforzó precisamente durante el segundo periodo de Fernando Enrique Cardoso y el primero de Lula, digamos, que se desterró totalmente el dólar de las transacciones de todo tipo y digamos de los marcos de referencia del capitalismo brasileño. En la Argentina eso nunca se logró. Y el ejemplo de Lula, a lo que yo voy, es que después del gobierno de Collor de Mello, Brasil se convirtió, primero, retrocedió mucho en términos de Producto Bruto Interno comparado respecto de otros países, pero además retrocedió cualitativamente, es decir, pasó de ser un país exportador de industrial a ser un país exportador de productos agrarios. Lo que Lula quiere es revertir ese proceso. Exportador de productos agrarios y además depredador, o sea, fíjate lo que pasó con el Amazonas, digamos. El capitalismo que propone Lula, en el fondo, es una reedición de una alianza de clases con el sector industrial, que es, vos sabés que en Brasil es muy poderoso. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con Sao Paulo. Ahora, digo, exacto, para traerlo a nosotros, y pienso en nuestros oyentes en este momento, ¿cuánto de lo Brasil es aplicable y cuánto permitiría una situación de ese tipo solucionar problemas que tienen que ver con el bolsillo del día a día de los argentinos? Mira, tema inflacionario, por ejemplo. Mira, bueno, a ver, son como dos carriles separados. Me estás haciendo dos preguntas en una. Dale con las dos. Por un lado me estás diciendo cómo resolver la constante desvalorización de la moneda que tiene la Argentina. O sea, de vuelta, hay que proponer un mecanismo, una coalición política, ¿sí? Y una estrategia política en torno a la resignificación de la moneda nacional y la revalorización de la moneda nacional, que es la única manera, digamos, de acabar con un punto central que es la presión que ejercen los sectores depredadores en la Argentina. ¿Y por qué acá tiene esta situación y en Brasil que también lo ejercen, a pesar de ello, no tienen? No, porque acá en la Argentina coinciden la emisión de divisas, la llegada de dólares en gran parte con el capitalismo depredador. Es decir, coinciden, el bloque dominante se conforma en torno de eso. Dentro de ese bloque dominante hay un sector industrial que se ve perjudicado por este tipo de políticas. Sobre todo gran parte del sector industrial, una buena parte de los productores agrarios, que es diferente de las comercializadoras agrarias, que son las que efectivamente traen los dólares a la Argentina,
Y además de todo, además tenés un tema que tiene que ver con, y eso es lo que yo estoy proponiendo, que sí tiene que ver con lo que Lula está haciendo, que es una alianza con determinados capitales industriales que se ven precisamente, el bloque dominante se ve precisamente perjudicado. En Argentina vos tenés un problema básico, que es el carácter político, y que es la segunda pregunta que te deriva de la primera, que yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo. El Estado argentino tiene un grado de estatalidad, valga la redundancia, una masa crítica de poder mucho más baja que la que permite aplicar cualquier política económica. A ver, explícamelo más claro eso. Te lo explico más claro. El Estado argentino, independientemente de las medidas que tome, no tiene suficiente poder para poder aplicarlas. Es decir, del papel al hecho, que es la efectiva aplicación, necesita una determinada cuota de poder que está obturada de alguna manera por la disputa hegemónica que tiene la Argentina. Ahora, yo tengo una pregunta en este sentido. Porque yo decía al principio del programa, cuando se tensa demasiado la cuerda, me preguntaba sobre quiénes son los que más tienen para perder. Si justamente los que tienen poco y nada, o aquellos que siguen generando rentabilidad a pesar de estas situaciones de crisis. Entonces se me ocurre pensar que hay y hay riesgo de pecar de inocente. Hay un camino posible de apostar justamente a los sectores donde Argentina sigue siendo negocio, y sigue siendo negocio en la medida de que mantenga cierta estabilidad y cierta vida institucional, que, volviendo a la cuestión electoral, algunas de las propuestas no están muy comprometidas al respecto, ¿no? No, por supuesto. O sea, ¿Vos confiás en que hay un espacio, un sector para el cual Argentina es negocio, y lo puede ser mucho más a partir de los recursos naturales, incluso también en un corto y mediano plazo, y ese sector es el que podría animarse a intentar sostener este sistema? Yo soy firme partidario de la industrialización de los recursos naturales, no de la explotación lisa y llana. De vuelta, no, la explotación lisa y llana conforma parte de la depredación. La industrialización de los recursos naturales genera, además, cadenas de valor y trabajo que redundan en beneficio de los sectores populares. Pero en Argentina tenemos un dato que uno lo naturaliza, y vos particularmente, que sos un tipo que está estado históricamente ligado a la práctica sindical, digamos. La Argentina tiene los sectores institucionales organizados que pueden ser una fuerza positiva en torno de esto, que no es muy común incluso en Brasil mismo. O sea, Argentina tiene una práctica de institucionalización de sus sectores populares que no tiene ni casi ningún otro país de Latinoamérica. Creo que casi ninguno, yo diría ninguno, y que hace que la presión por la industrialización de los recursos naturales sea bien utilizada, sea mucho más factible y viable que en cualquier otro país latinoamericano. Ahora, yo te pregunto, Adrián, vos cuando planteás esto, y sé que te reunís con gente que corta el bacalao, no me pongas hasta arriba. Bueno, ¿hasta qué punto, ves como que hay una voluntad de poner en práctica medidas económicas mucho más contenedoras como las que planteás vos, que otras que terminan siendo abortadoras de desarrollo? Vos sabés que yo tengo va a salir una próxima nota mía, te estoy anticipando algo. Te estás vendiendo, sí, en página 12, ¿qué sale? ¿Todos los domingos, todos los sábados? No me acuerdo. No me acuerdo, de domingo salgo generalmente, pero no todos los domingos, pero okay. No importa. Es una nota que escribí en conjunto con Martín González San Martín, que es mi politólogo de cabecera, en el cual lo que estamos analizando es, hay una especie de anteojera ideológica de los sectores progresistas en la Argentina, hay un relato de los sectores progresistas en la Argentina que no permite ver determinado tipo de fenómenos, que no es una cuestión voluntaria, sino una cuestión de cómo se fueron construyendo sus límites, sus prácticas y sus límites dentro de esas prácticas. Y me da la sensación, no es que
que es independiente de la voluntad de las personas que componen ese colectivo, que son muy bien intencionados, que son honestos, que están preparados, y lo que ocurre es que hay una especie de relato respecto de cómo es la Argentina y sobre todo cómo es la valorización, cómo se ha valorado la valorización financiera en la Argentina, digamos, cómo se ha aceptado el neoliberalismo en la Argentina, que tiene rasgos que son errados y que impiden ver cómo es la política, cómo son las soluciones de política. Te doy un ejemplo. En la Argentina se habla de la valorización financiera como el eje central de la acumulación en la Argentina, y no es así. En la Argentina, el sector agrario y el sector industrial, que son los que traen las divisas en el país, que tienen ese rol clave, tienen un valor agregado bruto, que es conjunto, que es un tercio del que es el valor agregado del sector industrial. Argentina tiene un sector industrial poderosísimo, que es casi el 20% del producto, que no se le da la importancia política que tiene. ¿Qué significa importancia política? Un sector que pesa un quinto, uno de cada 5 pesos que se producen en Argentina, no tiene la presencia que tiene, por ejemplo, en un país como Brasil, no tiene la política que tiene. ¿Y eso sobre quién recae? ¿Sobre los propios industriales o recae sobre las políticas del Estado o el conflicto? Recae sobre el conjunto, especialmente sobre los formuladores de política de nuestro campo, de nuestro colectivo, del colectivo en el cual pertenecemos vos y yo, el colectivo progresista, el colectivo popular. Eso no lo valoriza lo suficiente. Por ejemplo, bueno, Adrián, te mando un abrazo gigante. Igual, querido, un abrazo grande para vos también y que sea la última vez, que pactás con Alejandra Meirinho, mandarme al frente al aire. No es así. Abrazo grande, amigo, cuídese mucho. Chao, querido, un abrazo muy grande.